Historias para compartir. Hoy la protagonista es Cleopatra. Con solo 18 años, Cleopatra quería reinar sola, pues consideraba que su hermano era demasiado joven para gobernar Egipto. En el año 40 después de Cristo, con la ayuda de Julio César, destituyó a su hermano, con quien compartía el trono. Los matrimonios entre hermanos en el antiguo Egipto eran costumbre en las castas reales, pues procuraban mantener el poder encerrado en los clanes familiares. Y Cleopatra, luego de quedar como exclusiva soberana, se convierte en la amante de Julio César. Todos los escritores que se refieren a la relación entre César y Cleopatra la describen como arrolladora. No solo pasaban la mayor parte del tiempo juntos, bien en largas fiestas y banquetes reales o en viajes por el Nilo, sino que César, única y exclusivamente por amor, entró en una guerra muy complicada en Egipto contra Pompeyo, en la que puso en peligro su imperio. Esa curiosidad, la llegada de Cleopatra, que se hizo envolver desnuda en una rica alfombra que transportaba a hombros de un servidor, no encontraron obstáculo para ser llevada ante César, como si fuese uno más de los asombrosos regalos. César presenció cómo se iba desenrollando la alfombra, y allí empieza un amor que ocasionó una guerra para restaurar a Cleopatra como reina de Egipto. Lo siguió a Roma, tuvo un hijo con él, Cesario, después de que Julio César fuera asesinado en el 44 a.C., Cleopatra huyó de Roma, ganó entonces los afectos de Marco Antonio y con él regresó triunfante a Egipto en el 42 a.C. En el 36 se casaron. Esto enfureció a Octavio, pues Antonio había rechazado a su hermana, que entonces regía los destinos de Roma, y decidió destruirlos. En el año 31, una flota conjunta de Antonio y Cleopatra fue totalmente aplastada por las fuerzas de Octavio. El amor de Marco Antonio por Cleopatra se impuso tanto a las súplicas de su primera mujer, Fluvia, que intentó separarlo de la reina egipcia, hasta su muerte, como el posterior matrimonio con Octavia, hermana de Octavio. Plutarco, el historiador, cuenta que Marco Antonio no estaba en posesión de sus facultades, parecía estar bajo los efectos de una droga o brujería. Estaba siempre pensando en ella en vez de pensar en vencer a sus enemigos. Marco Antonio convivió con Cleopatra, tuvieron dos gemelos a los que llamaron Alejandro Helios y Cleopatra Selene, Alejandro el sol y Cleopatra la luna. Una vez más en esta historia está presente el destino trágico de los amantes famosos. Marco Antonio fue informado de que Cleopatra había muerto al envenenarse. Se habían prometido que uno seguiría a la muerte al otro,
Así que Marco Antonio se quita la vida, y aquí la historia es confusa. Unos dicen que Marco Antonio se envenena, mientras que el veneno empieza a hacer efecto, se entera de que realmente Cleopatra no había muerto, pero ya era tarde, y hace que lo conduzcan hacia ella para poder morir en sus brazos. La otra versión de la historia es que se clavó una espada. Tras sepultar a Antonio, Cleopatra decidió morir. Las heridas que se hizo en el pecho, llorando ante el cuerpo de Marco Antonio, se habían infectado. La fiebre y su abandono al negarse a tomar alimentos hacían temer lo peor. En ese momento aparece el vencedor, Octavio, que era cuñado de Marco Antonio, pero pronto comprendió la importancia política de que Cleopatra desfilase junto a él en la conmemoración de su victoria. Cleopatra se recupera e intenta repetir la maniobra seduciendo a Octavio, pero no le gusta su nariz y hace inmortal la frase: si la nariz de Cleopatra hubiese sido más corta, la historia del mundo habría cambiado. Así que Cleopatra, negándose a la humillación de compartir el triunfo de Octavio, elige la única salida posible. Se hizo vestir con sus mejores galas, envió un mensaje a Octavio pidiendo que su cuerpo fuese sepultado junto al de Antonio y se dejó morder por un áspid. Historias para compartir.